Hola gente, aquí les traigo un nuevo fanfic llamado Kongen Attack on Titan. Recuerden que las imágenes, música y personajes no son míos, créditos a sus respectivos autores. Bueno, sin más que decir, comencemos. Soldados, estén preparados. Tenemos un objetivo, y es acabar con el titán para poder hacer la primera fortaleza de la humanidad más allá de estas murallas. Un hombre se encontraba en el bosque liderando un pequeño grupo conocido como el Cuerpo de Exploración. Este grupo tenía el objetivo de acabar con el titán para así poder hacer la primera fortaleza de la muralla, pero fuera de las murallas. Se acerca el objetivo. De entre los bosques saldría un ser conocido como Titán, un humano gigantesco y peligroso. Hagamos 5 grupos como lo hemos entrenado, nosotros vamos a hacer el señuelo. Escuadrón, cambien a modo artidimensional. En eso 3 soldados usarían el equipo de maniobras, logrando elevarse y comenzar a dirigirse hacia el titán, mientras los que estaban en los caballos seguían avanzando hacia el frente. Ataquen por todas las direcciones a la vez. En eso detrás del titán uno de los soldados se prepararía para atacar, mientras decía: voy a hacer que sientas todo el poder de la humanidad. El soldado estaba listo para atacar en la nuca al titán, pero el titán sería aplastado por un brazo gigantesco, que había aparecido de los árboles. El soldado por suerte había logrado evitar el golpe del brazo gigante, pero este se estaría preguntando qué rayos era eso, y de dónde había salido. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué ocurre? Diría un hombre conocido como Erwin Smith. No pude atacar al titán. ¿Y por qué no? El soldado mientras aterrizaba en la rama de un árbol, apuntó con su dedo hacia el brazo gigante. Erwin Smith dirigió su mirada seria hacia el lugar donde el soldado estaría señalando, quedando Erwin impresionado al ver lo que había. Pero, ¿qué es eso? De pronto Erwin vio como el brazo se retiraba del lugar, escondiéndose entre los árboles. En eso Erwin vería como una silueta extraña comenzaba a salir desde los árboles, provocando que Erwin Smith se quedara impresionado. No puede ser. Es él. Erwin, ¿tú sabes qué es esa cosa? Sí sé exactamente qué es esa cosa. ¿Y qué es? La silueta ya habría salido de los árboles, mostrando a un ser gigantesco, pero diferente. Parecía ser igual que los titanes, pero no tenía forma humanoide, sino que tenía una forma de un animal gigantesco, y tenía un tamaño increíble e inigualable entre los titanes. ¿Qué rayos es esa cosa? Ese es el rey de las bestias. Se encontraba una pequeña niña llamada Mikasa, la cual estaría viendo tranquilamente las flores de los campos, mientras unas aves aparecían arriba de la pequeña, para después proceder a dirigirse hacia el otro lado de la muralla. La pequeña niña había visto cómo las aves se habían dirigido hacia afuera de la muralla, ella tenía curiosidad por saber a qué lugar se dirigían las aves. De pronto Mikasa vería cómo comenzaba a llover, haciendo que la pequeña no tuviera otra opción que volver adentro de su casa, quedando con la curiosidad por saber hacia qué lugar se dirigían las aves. Minutos después, Mikasa se encontraba dentro de su cabaña, junto a su madre y a su padre. La pequeña niña solo seguiría viendo por la ventana el paisaje, mientras estaba viendo a otras aves volar por el paisaje. Vaya Mikasa, parece que hoy tienes mucha curiosidad. Parece que sí. De pronto Mikasa dejaría de ver el paisaje, para después dirigirse hacia su mamá, y preguntarle: Oye mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, cariño. ¿Y algo más afuera de las murallas, además de los titanes? Bueno, la verdad es algo un poco complicado, pero posiblemente sí, hay algo más allá afuera. Esto haría que Mikasa pusiera una sonrisa en su rostro, pero en eso. Bueno, la verdad yo no creo que haya algo más que los titanes allá afuera. La verdad yo creo que sí. En eso la madre de Mikasa se levantaría de la silla, para después dirigirse hacia un estante lleno de libros, y en eso, la madre de Mikasa sacaría un libro extraño, que tenía de título: La historia de Paraíso Calavera. La madre se dirigió hacia su hija, y le dijo: Mikasa, quiero que tengas esto, este libro te ayudará a saber mucho sobre lo que hay afuera de las murallas. Pero mamá, este libro es tuyo, es tu favorito. Por eso quiero que tú lo tengas, hija, además que tú lo necesitas más que yo. Está bien. Gracias mamá.
No hay de qué, cariño. Pasarían algunos días, y en esos días Mikasa había descubierto mucho sobre la isla. La escuela había descubierto que no solo existían los titanes, sino que afuera de las murallas, y en unas partes de la isla, vivían seres que eran superiores a los titanes, unas criaturas que nadie podía creer que existían, pero... Lo que más había dejado impresionada a la niña, fue de un ser gigantesco que cuidaba la isla. Un ser que ningún humano de las murallas pudo ver en persona, un ser superior a otros, en la isla. Mikasa se encontraba caminando por el bosque, mientras tenía en su mano el libro que su madre le había dado. Mikasa lograría ver un árbol cerca de ella, y ella sin pensarlo dos veces se dirigió hacia el bosque, y antes de que se sentara al lado del árbol, una pequeña luz aparecería cerca de Mikasa. Mikasa lograría ver la pequeña luz que había aparecido dentro del bosque. Mikasa siguió viendo por unos instantes la luz, y esto causaría que la pequeña tuviera curiosidad por saber qué había en el bosque. Mikasa se levantaría del suelo, mientras dejaba al lado del árbol el libro, para después comenzar a dirigirse dentro del bosque, mientras seguía viendo la luz. Habían pasado unos minutos, y Mikasa solo seguía entrando más al bosque, hasta que al final Mikasa dejaría de caminar, debido a que había llegado hasta la luz. ¿Pero qué es eso? Lo que había visto Mikasa, era una pequeña grieta, del tamaño de un humano en la muralla. Esto asombró a Mikasa, y la pequeña comenzó a decir en su mente. ¿Qué debo hacer? ¿Le digo de esto a mis padres o no? De pronto Mikasa escucharía un pequeño sonido, que provenía del otro lado de la muralla. Mikasa puso su mirada hacia la grieta, viendo a un extraño animal que apareció en el lugar. ¿Acaso eso es un ave? Mikasa se quedó impresionada al ver al extraño animal, pero de pronto, Mikasa vería como el animal comenzaba a volar, entrando hacia el bosque. Mikasa se quedaría asombrada, y se preguntaba hacia dónde se dirigía el extraño ave. En eso Mikasa vería la grieta por unos segundos, y en ese momento, Mikasa comenzaría a acercarse poco a poco hacia la grieta, hasta que al final, Mikasa habría salido de los muros. Estoy afuera del muro, no lo puedo creer. Mikasa solo siguió viendo la muralla con impresión, hasta que escucharía un sonido detrás suyo. Mikasa se dio la vuelta, viendo arriba de ella al animal volador, que se alejaba poco a poco del lugar. Mikasa solo pondría una sonrisa a su rostro, y sin pensarlo dos veces ésta entraría hacia el bosque, sin saber que algo había dentro de él, y que no era solo los titanes. Mientras tanto, 5 titanes de 15 metros estaría caminando por el bosque, buscando a algún humano en el camino, pero de pronto, un sonido extraño se escucharía, los 5 titanes estarían viendo a su alrededor, buscando a un humano, pero... una criatura atraparía con su boca al primer titán, y entrar con el titán al bosque. Los 4 titanes buscaban al titán que estaba con ellos, peor nada, y en eso, una extraña criatura aparecería detrás de los 4 titanes, atacándolos en ese momento. La criatura aplastaría con su pie la cabeza del cuarto titán, pero el tercer titán se lanzaría hacia la criatura, pero la criatura solo atraparía al titán con su lengua, para después atraerlo hacia él, y devorarlo. En eso los 2 titanes se acercarían hacia la criatura, pero la criatura agarró con su mandíbula a un titán, y con su mandíbula le aplastaría la cabeza. El titán estaba a punto de levantarse, pero... mientras tanto, Mikasa solo seguía persiguiendo a la extraña criatura voladora, mientras tenía una sonrisa de alegría, y después de correr por unos momentos, Mikasa se detendría cerca de un río, viendo cómo el animal desaparecía del lugar. ¿A dónde se fue? Mikasa trataría de buscar al animal, pero tristemente no lograría encontrarlo. Ya no está. Pero en eso, se escucharían unos fuertes pasos que se acercaban hacia el río. Esto asustaría un poco a Mikasa, la cual dirigió su mirada hacia el origen del sonido. Solo para ver cómo algo gigantesco aparecía en el río. Mikasa cuando vio al ser gigantesco, se quedó impresionada. Lo que Mikasa tenía enfrente suyo, era un gorila gigantesco, el cual medía 104 metros de altura. En eso Mikasa recordaría haber leído, sobre un ser gigantesco que vivía en la isla. Algunas personas lo consideraban un mito, debido a que nadie había visto en persona a este ser gigantesco, pero al final resultó ser verdad. Ese ser era conocido como un guardián de la isla, el encargado de proteger la isla de todas las amenazas del mundo. Ese ser era conocido como Kong. Ese es Kong.
Mikasa no podía creer lo que estaba viendo, ella vería con sus propios ojos al ser que era una leyenda en las murallas, pero al final resultó ser verdad. De pronto el gigante ser conocido como Kong, dirigió su mirada hacia Mikasa, la cual lo miraba con impresión, y a la vez con un poco de miedo. De pronto Kong se acercaría hacia Mikasa, viéndola por unos momentos, mientras la pequeña solo temblaba de terror, pensando que Kong quería hacerle daño, pero Kong solo la dejaría de ver, solo para después darse la vuelta, y comenzar a alejarse del lugar poco a poco, pero en eso, Kong se daría la vuelta, viendo como Mikasa entraba de nuevo al bosque. Kong solo mostró una cara de confusión, mientras veía como la niña se perdía entre los bosques. Con Mikasa. Mikasa solo seguiría corriendo por el bosque. Esta trataba de buscar la grieta de la muralla María, pero en eso, Mikasa se detendría al ver lo que había enfrente de ella, y esta al ver al ser de enfrente, solo se escondería en un arbusto, viendo al ser gigante. Lo que había enfrente de ella, era un ser parecido a un lagarto gigante, este medía aproximadamente 30 metros de altura, sin mencionar que no tenía piernas, y solo tenía una cola, y 2 brazos. De pronto Mikasa recordaría haber leído sobre esa criatura en el libro, recordando que esas criaturas habitaban en la isla, pero que vivían debajo de la tierra, y que era algo raro que estas criaturas subían a la superficie. Estas criaturas eran conocidas como los trepacráneos. Mikasa se quedaría paralizada al ver que la criatura tenía en su boca a 2 titanes, el trepacráneo comenzaría a devorar a los 2 titanes, mientras Mikasa comenzaba a retroceder lentamente. No puede ser, esa cosa, es un trepacráneos. Estas criaturas son muy peligrosas, Mikasa, son conocidas como verdaderos demonios, los cuales no tienen piedad con las criaturas y seres que devoran. Mamá. ¿En dónde estás, mamá? De pronto Mikasa vería como otro trepacráneo aparecía en el lugar, agarrando el otro titán del otro trepacráneo, y comenzar a devorarlo. De pronto el primer trepacráneo comenzaría a oler algo, provocando que la pequeña niña se asustara aún más por esto, hasta que la pequeña niña había pisado una pequeña rama, provocan que las criaturas dirigieran su mirada hacia Mikasa. No, me vieron. De pronto el segundo trepacráneos comenzó a gruñir, para después dar un fuerte rugido, y lanzarse hacia Mikasa. En otra parte, Kong estaría viendo el río por unos segundos, mientras recordaba a la pequeña que había visto hasta que Kong escucharía el grito de Mikasa, a la vez que escuchaba el rugido del trepacráneos, este dirigió su mirada hacia atrás, solo para ver cómo un trepacráneos se movía a máxima velocidad en el lugar, en donde había ido Mikasa. Kong al ver esto solo apretó su puño con fuerza, mientras este comenzaba a gruñir. Con Mikasa. Mikasa lograría esquivar el ataque del trepacráneos, y comenzó a correr, tratando de escapar de los trepacráneos, pero el primer trepacráneos aparecería delante de Mikasa, evitando que ella pudiera escapar. No, estoy rodeada de ellos, ¿qué hago ahora? Las criaturas comenzaría a prepararse para atacar a Mikasa, mientras la mencionada solo comenzaba a sacar lágrimas de sus ojos, y decía: Estoy perdida, no podré salir de aquí, no podré ver de nuevo a mamá, ni a papá, no. De pronto el segundo trepacráneo se acercaría lentamente hacia Mikasa, la cual solo cerró sus ojos llenos de lágrimas, mientras se preparaba para el ataque, pero un rugido se escucharía en todo el lugar, solo para que desde unos árboles, apareciera Kong, dándole un fuerte golpe en la cara al trepacráneos, haciendo que este fuera mandado a estrellarse contra el suelo. El primer trepacráneo comenzaría a rugir, mientras veía cómo Kong se preparaba para pelear, pero en eso, Kong vería a Mikasa por unos momentos, viendo cómo la pequeña comenzaba a temblar de miedo, a la vez que comenzaba a llorar. Eso haría que Kong se molestara mucho, y en eso, Kong daría un fuerte rugido, y comenzó a acercarse hacia el trepacráneos. El trepacráneos se lanzaría a Kong, pero el mencionado agarró al trepacráneos de la cara, y lo estrelló contra el suelo, para comenzar a pisarle con su pie la cara, pero detrás de él, el segundo trepacráneos lo atacaría, pero Kong con solo una mano agarró al trepacráneos, y lanzaría hacia el suelo, pisan solo con fuerza, pero el primer trepacráneo agarró la pierna de Kong con su mandíbula, pero Kong solo se liberó del trepacráneos, y le dio una fuerte patada en la cara.
Mikasa escucharía unos extraños ruidos, y comenzó a abrir los ojos lentamente, hasta que Mikasa vería con mucha impresión, como Kong estaría luchando contra los dos trepacráneos. ¿Eh? Él está peleando contra esas cosas. De pronto Kong agarró al segundo trepacráneos, y con su mano lo aplastaría con facilidad, acabando con el segundo trepacráneos. En eso el primer trepacráneo se lanzaría hacia Kong, pero Kong solo agarró de la cola, para comenzar a estrellarlo contra el suelo, y cuando Kong lanzó al suelo al trepacráneos, este le pondría su pie en la cabeza, para proceder a aplastar la cabeza del trepacráneos, acabando así con las dos criaturas. Kong daría un fuerte rugido en forma de victoria, mientras Mikasa lo miraba con impresión, esta comenzaría a levantarse del suelo, pero en eso, Kong dejaría de rugir, debido a que este la había visto. Mikasa se asustaría por esto, ella pensaba que ahora la iba a atacar, pero Kong solo se acercaría a ella, y este con su mano, agarró a Mikasa, y este con mucho cuidado la habría puesto de pie. Mikasa quedó muy impresionada al ver lo que había hecho Kong, pues ella había entendido que a Kong no le importaba a quien tuviera que lastimar, para proteger su isla, pero al parecer algo que ella no sabía, es que Kong sabía diferenciar entre una amenaza, y un ser vivo no peligroso. Mikasa juntó todo el valor que tenía, y dijo: Muchas gracias por haberme salvado, señor Kong. Kong no habría entendido bien a Mikasa, dejando a la mencionada impresionada, al ver cómo Kong no había entendido lo que le dijo, ella pensaba que Kong no la podía entender, hasta que Mikasa recordaría algo que había dicho su madre. Como puedes ver en esta página Mikasa, se dice que Kong pudo entender a un nativo, debido a que éste se comunicó a través de una forma de comunicación diferente al nuestro. Mamá, ¿acaso te refieres a...? Ya entiendo, él no puede entenderme en esta forma de comunicación, tal vez pueda comunicarme de la otra forma. Mikasa miró a Kong por unos instantes, el ser gigantesco solo siguió mirándola, hasta que Mikasa haría lo siguiente. Espero y esto funcione. No lo puedo creer, de verdad funcionó. En eso Mikasa puso su mirada hacia el cielo, y esta vio como era de tarde, dando a entender que estaba anocheciendo. No, se va a hacer de noche, y aún sigo aquí afuera. A menos que... Mikasa vio a Kong por unos momentos, y esta diría en su mente: Tal vez Kong sabe dónde están las murallas, después de todo él conoce mucho este lugar. Kong se levantó del suelo, y este con mucho cuidado, agarró a Mikasa, para proceder a caminar hacia el bosque. Mikasa solo vería el paisaje desde la mano de Kong, ella quedaría impresionada, y a la vez feliz de ver el paisaje. Pasarían algunos minutos, hasta que Kong llegaría hacia las murallas, y Mikasa vería la grieta que estaba en la muralla, alegrándose de haber regresado al lugar. Cuando Kong llegó hacia las murallas, este bajaría con mucho cuidado a Mikasa, la mencionada se bajaría de la mano de Kong. Kong solo procedió a levantarse del suelo, este se daría la vuelta, y comenzó a retirarse del lugar, mientras Mikasa lo miraba con mucha alegría, y decía: Es increíble, no solo acabo de conocer a Kong, sino que pude comunicarme con él. Estoy muy emocionada por esto, no puedo esperar a decírselo a mamá. Después de eso Mikasa se dio la vuelta, mientras entraba a la grieta, volviendo así adentro de las murallas. Bueno gente, hasta aquí este capítulo, espero y les haya gustado, no olviden suscribirse al canal si les ha gustado, la meta será de 400 likes, si quieren que siga con este fanfic, mi nombre es World Action Fanfic, y sin más que decir, nos vemos.